Buenos días jóvenes, espero que se la estén pasando bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el género lírico o poético de la unidad 1, poesía 1, arte irracional e irracional. El género lírico o poético. Se le llama el género literario a la agrupación y clasificación de obras tomando como base su temática, estructura e intención comunicativa de su autor. La lírica es considerada uno de los grandes géneros literarios junto al género narrativo y dramático. En el género narrativo hay una historia real o ficticia, un narrador y diversos personajes que intervienen a través del diálogo. El género supone una representación teatral, es decir, los personajes viven la historia y se escenifica. Aquí tenemos un fragmento de una obra lírica de Octavio Paz. Entre la tarde que se obstina y la noche que se acumula, hay la mirada de una niña. Deja el cuaderno y la escritura, todo su ser dos ojos fijos, en la pared la luz se anula. Mira su fin o su principio, ella dirá que no ve nada, es transparente el infinito. Octavio Paz. Origen y características. Las palabras lírica y las obras de este tipo tienen su origen en la palabra lira, del griego lira, un instrumento musical de cuerdas mediante el cual se acompañaba en Grecia y más tarde en Roma ciertos cantos. Villa afirma que cuando se separaron la letra y la música se siguieron llamando composiciones líricas, piezas en las que el autor expresaba sus emociones, deseos, sentimientos, pensamientos, actos de voluntad, en fin, la subjetividad misma del autor con las que expresa su verdad. En este caso vemos que el origen de la lírica viene no tanto derivado de la literatura, viene derivado de una de las bellas artes, que es la música. Por eso tiene un ritmo y una métrica que luego se fue incorporando a las características de las funciones del lenguaje literario, función poética, y halló su lugar en uno de los géneros de la literatura. En este caso tratan de expresar una verdad, un sentimiento, una emoción, una interpretación interior de la persona hacia el exterior. La palabra lírica define todo aquello relativo o perteneciente a la lira, que ya más arriba habíamos comentado que era la lira, o a la poesía propia para el canto. Se caracteriza por su musicalidad y por la expresión de sentimientos de un emisor ficticio o hablante lírico, y por ende por la representación de su subjetividad. Dijimos anteriormente que se originó en Grecia. Se trataban de obras destinadas a ser recitadas ante un público por una persona o por un coro, los cuales también podían aparecer en teatro y ser acompañados de un instrumento musical, principalmente de la lira. En la actualidad utilizamos este vocablo para definir el género poético. Elementos estructurales del género lírico. Para analizar una obra literaria debemos tomar en cuenta dos elementos, el fondo y la forma. El fondo es la idea o el pensamiento que mueve al escritor a expresarse mediante la palabra. La forma se refiere a los recursos que utiliza para lograr su propósito. De constituyentes de fondo tenemos el hablante lírico, el temple de ánimo, la actitud lírica, el motivo lírico, el objetivo lírico y el lenguaje lírico. Y de constituyente de forma tenemos el verso, la estrofa, el ritmo, rima y acento. Constituyente de fondo. El hablante lírico es la voz que manifiesta en el poema para expresar sus emociones. Temple ánimo. Es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico, si está expresando alegría, amor, odio, tristeza, euforia, excitación, etc. Actitud lírica es el modo de mostrar el mundo lírico, cómo tú lo quieres representar, qué tipo de lenguaje vas a utilizar. Motivo lírico es la idea, situación, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico constituye un poema. Objeto lírico es la representación que permite al hablante mostrar su interioridad, es la inspiración poética. ¿Cuál va a ser el objeto o el centro de tu obra lírica? Lenguaje lírico corresponde a un uso determinado del lenguaje que permite construir un mundo lírico, incorpora figuras literarias.
Luego en los constituyentes de forma tenemos el verso. Es la unidad métrica mínima, corresponde a una línea de escritura de un poema. Estrofa es un conjunto de versos separados por un punto y aparte. Si se fijan, ya aquí estamos viendo un punto más técnico, no tanto de expresión. Ritmo se define como el efecto que resulta de la repetición a intervalos regulares de un sonido. Rima se denomina rima a la igualdad o repetición total o parcial de una secuencia de sonidos al final del verso a partir de la última vocal acentuada. Acento es uno de los fenómenos más importantes que atañen al ritmo. Es la marca que permite destacar un fragmento de discurso o sílaba sobre otro. Ahora, ¿sabías que Rosario Castellanos, nacida en 1925 y fallecida en 1974? A corta edad, Castellanos quedó huérfana y sintió una enorme necesidad de expresarse. Para ella, la poesía era una vía para llegar al origen de las cosas. Sus poemas hablan del amor, la muerte y los derechos humanos de las mujeres, ya que durante su vida sufrió de varios abortos voluntarios y de las infidelidades de su marido. De sus más famosos trabajos está la novela Balún Canán, que habla del conflicto entre los indígenas y los blancos.